¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio intro del podcast de la Resistencia Geek. Mi nombre es Carlos Villegas como corto, y estoy acompañado de dos amigos míos, Leo y Jerry. Leo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Aquí entusiasmados por empezar esta forma en la que nos vamos a inmortalizar en el internet. Yo creo que ya no estamos empezando, ¿no? Esta es la segunda sesión, entonces estamos un poco más preparados. Creo que los nervios se van a ir yendo poco a poco. Tú, Jerry, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, más relajado. Qué bueno, perfecto. El día de hoy tenemos varios temas en el para platicar, incluyendo un tema principal. Yo creo que es un poco interesante y estamos preparados. Yo la verdad no estudié nada de ese tema, entonces estoy dispuesto a que ustedes me enseñen sobre lo que aprendieron o lo que han estudiado, lo que ustedes ya sabían previamente, ¿no? Para empezar, nosotros como la Resistencia Geek vamos a hablar sobre diferentes temas de tecnología, de videojuegos, de empresas, de todo lo que está pasando en el mundo de esta tecnología, ¿no? Y recientemente, esta semana, se completó la adquisición de una empresa de videojuegos. Microsoft, una empresa muy conocida, acaba de finalizar la compra de una empresa que se llama Bethesda. Bueno, la compañía en parte es Bethesda, pero se llama en general ZeniMax, que es la padre de varias compañías de videojuegos, ¿no? La compró por $7.5 billones. Para que se den una idea, $7.5 billones. O sea, le decimos, pues sí, es mucho, ¿no? Para una empresa, pero para que se den una idea de cuánto es, Marvel, la compañía de superhéroes de los cómics y todo eso, fue comprada por Disney por $4 billones. O sea, no es que no le haya llegado, pero pues es casi valía casi el doble de lo que valía Marvel, ¿no? Y creí que valdría más, ¿eh? O sea, eso nada más me indica lo grande que es Marvel, porque yo no me arriesgaría a comprar. O sea, la diferencia es abismal. Sí, pero ¿y qué hace esta empresa como Bethesda? Bethesda hace videojuegos. Ha hecho videojuegos desde los 90s. Y lleva haciendo videojuegos alrededor de 20 años, ¿no? Es una de las empresas más grandes de videojuegos en el mundo. De hecho, se posicionó hace un par de años como la empresa número 1 de videojuegos en el mundo. Hace un par de años. Yo creo que eso hizo que su valor creciera un poco, ¿no? Pero los videojuegos que juegas en la computadora, como tipo, ¿te acuerdas del juego de Doom? Ah, sí, una joya. Sí, damos ese juego. Que lo jugabas en la computadora hace, pues cuando ibas en la primaria, ¿no? Entonces es dueño de esos juegos. Y dato curioso, Doom fue el primer juego shooter en primera persona que existió, creado por Bethesda Studios, el género. Por Shooter así te decirlo. refieres a pistolitas, ¿no? Ajá, literalmente un juego de disparos en primera persona, que es el género. Te ves como el personaje protagonista que está disparando. Pero aparte es en 3D, ¿no? O sea, yo creo que es de los primeros de las primeras empresas que empiezan a generar videojuegos en 3D. ¿No? ¿O no es de las primeras? Más o menos, porque digamos que el concepto que se tenía antes no era más como un modelado 3D y demás, sino que tú dabas la sensación de que fuera 3D, pero era 2D, que eso fue lo mágico de ese juego, el decir, estoy yendo hacia enfrente, hacia la izquierda, hacia la derecha, como 3 dimensiones, pero siempre estuviste yendo en 2. Ah, ok. Entonces la idea fue visualizarte en 3D, pero en realidad era 2D. Sí. Entonces, imagínate que esa compañía, que lleva alrededor de 20 años, hoy estos últimos años fue evaluada en $7.5 billones. Y ahora es parte de una compañía mucho más grande que es Microsoft. Microsoft, como saben, pues son los que hacen Xbox y hacen este tipo de software de Windows y todo eso. Sí, no, está cañón. O sea, Microsoft es una monstruo. Y está interesante porque Microsoft está empezando a crear, bueno, no a crear, sino a implementar el concepto de Netflix. Microsoft está sacando un programa de suscripción para que tú puedas jugar videojuegos, todos los videojuegos que puedas, por una suscripción como Netflix. O sea, de que quieres jugar un videojuego y quieres entrar a lo mejor a cualquier, o puedes probar un videojuego para no pagar los $1,200 que valen ahorita los videojuegos, para que puedas probarlos así nada más, ¿no? O sea, pagas una suscripción de $150, $200 al mes
Y en cualquier consola, computadora o incluso en los celulares que yo creo que van a implementar pronto, puedes jugar todos esos videojuegos de la empresa de Bethesda, que estaba valuada en 7.5 billones de dólares, como otras compañías también, ¿no? Está interesante más o menos ver ese tipo de temas y ese tipo de negocios, cómo funcionan, porque pues en sí pues mueven mucho la industria de tecnología, ¿no? Y yo creo que muchas empresas o muchas desarrolladores de tecnología o de videojuegos o de incluso de películas ven la manera de juntarse con compañías más grandes para mejorar su producto, ¿no? Yo lo veo de esa manera. ¿O tú qué opinas? Pues sí, digo, la verdad, la adquisición es un fenómeno capitalista 100% que ha ocurrido toda la vida y que realmente creo que la sinergia de las empresas, como por ejemplo Microsoft, ¿cómo me dijiste? Bethesda. Creo que es muy interesante porque habla del valor que está trayendo a los usuarios finales las empresas, ¿no? Cuando una empresa realmente te está apuntando, como una empresa a nivel Microsoft te apunta como para hacer, puedas tener la oportunidad de formar como equipo parte del grupo Microsoft. Creo que habla de realmente lo que estás aportando al mercado y a la sociedad en general, ¿no? Entonces creo que es el fenómeno de la adquisición es algo un poco juzgado por algunos idealistas, pero creo que habla del buen trabajo que han hecho ellos como empresa, ¿no? Y tocas algo muy, muy interesante, ¿no? Pues al final el producto final somos nosotros, ¿no? O sea, es hacia nosotros el que va dirigido ese producto final. Y mientras nosotros tengamos el mejor producto posible, es lo mejor. Pero también está el tema de que ese tipo de empresas abarcan todo el mercado o abarcan todos los productos para generar más ellos. Es como si Amazon dijera, ¿sabes qué? Voy a comprar, no sé, voy a comprar Hasbro para de todos los juguetes. Y el único lugar donde puedes tú comprar los juguetes para tus hijos es en Amazon. O sea, ya no los vas a poder ver en Walmart o ya no puedes verlos en otro lado más que en Amazon. Entonces mucha gente está en contra de eso porque abarca todo ese mercado. Pero al fin yo lo veo como que Microsoft está apuntando más al fenómeno Netflix. Ajá. De ser los pioneros en la suscripción en base a los videojuegos, para que tú puedas jugar cualquier videojuego y puedas jugar y puedas pagar una suscripción para probar los videojuegos que quieras. Y si no te gustan, pues los dejas y ya no estás consumiendo tanto en videojuegos o estás consumiendo tanto en ese tipo de tecnología, ¿no? Yo espero que esto nada más arregle cosas como el que te venden un videojuego partido en 10 partes y tienes que comprar por 1,500 pesos la parte principal y por 250 pesos cada uno de estos DLCs que ya te van a hacer el juego. Espero que mínimo este tipo de suscripción pueda solucionar ese tema, que es un gran tema para mi gusto. Yo creo que sí, pero de igual manera ayuda mucho a los desarrolladores de este tipo de videojuegos. Solo a las grandes empresas. ¿Cómo a las grandes empresas? Por ejemplo, mi sueño siempre fue dedicarme a crear videojuegos y a venderlos y vivir de eso. Y cuando estudias y haces tu primer jueguito y lo tratas de vender, te das cuenta de que es prácticamente imposible. Porque sí, los videojuegos es una de las empresas que más dinero genera al año. No sé si sabían que actualmente los videojuegos están generando mucho más dinero que en todas las empresas de cine y música juntas. Y en esta pandemia también sé que los videojuegos fue de las únicas empresas y que crecieron, ¿no? Claro. Que se fue para arriba en lugar de irse para abajo. ¿Quién creció? No creció la escena de los videojuegos. Creció Microsoft, creció Sony, creció Kojima Studio, ¿sabes? O sea, el problema está en que los videojuegos más caros, que más se venden y que más se compran en el mundo, por ya sea a nivel de empresas grandes, por ejemplo, son pues los juegos de las grandes empresas. Por ejemplo, tú que hablabas del fenómeno Netflix. Otro fenómeno Netflix que yo conozco, por ejemplo, es que hay mucha gente aquí en México, por ejemplo, que es otra buena noticia. México se acaba de registrar, Netflix se acaba de registrar como una marca mexicana.
Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos llegan a este país en el que hay un montón de productores jodidos que no pueden, lamentablemente, digo, algunos sí, pero la mayoría no puede estar sacando sus productos. Netflix se puede dar el lujo de observar a todo este montoncito de gente que está haciendo estos proyectos. Ellos mismos los financiaron, ellos mismos los produjeron y ya que ven algo que vale la pena, dicen, mira tú, te voy a comprar tu idea y la saco como producto Netflix, de Netflix original, ¿sabes? Ajá. Entonces vuelve para mí este tema en el que Microsoft, claro que decimos, no, pues nosotros somos el producto final, lo que más debe importar es que yo obtenga el mejor producto, pero incluso Bethesda es el mejor, o sea, Bethesda, ¿sabes? Realmente la cantidad de dinero que se invirtió en esa empresa, y piénsalo a detalle, los miles de pesos literalmente que has invertido tú también en esa empresa han valido el 100% la pena, porque yo he jugado muchos juegos mucho mejor hechos al detalle, que son hechos por independientes que realmente se preocupan por entregar un producto fiel a sus ideas, que funcione súper bien, que sea estable y demás, contra Skyrim, que no sé, digo, lo que quieras, Fallout 4, que es el juego que más ha vendido en el mundo, literalmente ha sido el juego que más dinero ha generado en el mundo, y es un pinche juego que tiene más bugs que Skyrim, casi y el juego pasado. Yo me voy más a la parte del desarrollo. Tú como empresa o tú como creador, Claro. ¿qué preferirías? Que a lo mejor estás creando algo, estás haciendo algo, pero siempre viene la hormiguita de que, oye, ¿cuánto vas a generar? ¿O cuánto vas a ganar? ¿O cómo lo vas a vender? ¿O cómo? Entonces, lo que hacen estos desarrolladores, pues tienen ya obviamente alguien de arriba de ellos que se encargue de todo eso, de todo el financiamiento, de todo la producción, de todo el marketing, de todo eso. Y tú nada más te encargas a crear. Eso es lo que muchos desarrolladores están viendo también, ¿no? Dicen, a mí me encantaría nada más crear por crear algo. Porque, por ejemplo, Bethesda, que tiene juegos muy poco conocidos, que si no fuera porque Microsoft los adquirió, ya no podríamos ver esos juegos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se vendieron tanto, pero son juegos que son muy, muy queridos por mucha gente. Ajá. Sí, pero entonces vas a depender de trabajar en una de las 5 empresas líderes de videojuegos para poder hacerlo. ¿A ti no te gustaría trabajar para una de esas empresas? O sea, tú... Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Por ejemplo, la mayor diferencia entre trabajar en una empresa grande y un estudio independiente radica en la especialización. Yo, como amante de los videojuegos, si tuviera un proyecto que puedo desarrollar junto con 6 amigos, por ejemplo, un equipo no súper pequeño, no yo solo, eso no me gustaría, pero sí algo en el que digas, este producto y todo este proyecto es mío, es nuestro, tiene nuestra esencia y es lo que estamos entregando, que es lo que para mí Bethesda era hace mucho tiempo. Era un estudio realmente, digamos que estaba realmente preocupado porque su público recibiera muchísimo de lo que quiere. Pero cuando tú eres parte de, por ejemplo, trabajaste en Assassin's Creed, no mames, ¿ves esos candelabros? Yo los hice. Yo diseñé esta daguita y te aseguro que la mayoría de la gente que está trabajando, y yo tengo gente conocida que trabaja en Ubisoft hace 8 años, nada más, y te dicen, güey, yo he estado a punto de renunciar cientos de veces porque ya me frustré de estar 8 horas diarias, 7 días a la semana, checando hasta el más mínimo detalle, haciendo esto, haciendo el otro. Si tú realmente quieres decir, me quiero dedicar a crear esto por amor y no preocuparte del dinero, vas a hacer un estudio independiente que va a crear su juego de forma apasionada sin preocuparte por cuánto vayas a vender, porque es la realidad. Por suerte, hoy en día creo que la ventaja, que aquí sí esto me gustaría mucho, por ejemplo, ver a Microsoft con este nuevo sistema apoyando y comprando y digamos que como subcontratando a estos nuevos estudios pequeños y apoyándolos para generar más. Pero normalmente lo que hacen es como compro tu IP, por así decirlo, tu idea, y yo la vendo como Microsoft y tú ya ganaste lo que te di, el monto que te di y ya. Pero no como, por ejemplo, esto de las NFTs puede ser una gran ayuda para eso, en el que tú puedas, digamos, monetizar, vender tu idea y aún así estar cobrando regalías de tu producto. Creo que hay mucho potencial, pero está mal utilizado para mi gusto. De alguna manera, perdón, Leo, yo creo que
tienes razón en muchas cosas de las que dices, pero muchos de esos juegos o muchos de esos productos que a lo mejor no conocerías si no fuera por Netflix o si no fuera por este producto que está haciendo Microsoft, nunca los verías. Por ejemplo, en Netflix, a lo mejor, si no fuera por Netflix, nunca hubieras visto la serie de Dark, a lo mejor. Ajá, que es una serie pues que se viralizó por mucha gente y era una serie alemana. O nunca hubiéramos visto a lo mejor la de los ladrones de banco de España, ¿cómo se llamaba? La Casa de Papel. O nunca hubiéramos visto esas series. O películas españolas que están sacando en Netflix. O a lo mejor un producto. Y a eso voy con el de Microsoft, ¿no? Pero ¿no crees que esas mismas empresas son las culpables de que sea así? Pues es que no lo sé. Tú estás, o sea, sí entiendo tu perspectiva como creador, pero creo que el punto de llegas es como, o sea, también la adquisición de esas empresas hace que pueda distribuirse la calidad mejor y que se tenga más acceso a las personas. Obviamente, pues hay un tema capitalista meramente porque, por ejemplo, las empresas para adquirir un negocio sí se fijan mucho en el flujo de efectivo y todos estos indicadores financieros. Pero también la barra de acceso para esos productos se democratiza y es un poco más viable para todos. Es lo que está diciendo Villegas. Como hay productos que no hubieran podido ser capaces de ser visibles si no hubieran sido adquiridos por Netflix o estos pequeños estudios o productores. Entonces, creo que sí entiendo la parte en la que tú como creador, y yo, por ejemplo, trabajando en corporativos, sí lo veo, que es como, pues sí haces como funciones que están que sí te limitan el potencial, pero tú como individuo puedes decidir trabajar en una empresa, pero también dedicar tiempo pues para tus proyectos personales, ¿no? O sea, no va a ser el mismo tiempo que le vas a dedicar, obviamente, pero si tú tienes la aspiración, y esto ya es como un tema de actitud y mentalidad, literalmente o sea, si tú quieres realmente crear algo y tu visión es esa, vas a ser estratégico en la manera en la que adquieres recursos y en la manera en la que te diriges hacia tus sueños, ¿no? O sea, y creo que es eso, o sea, pero eso ya es como una parte más allá del tema de la adquisición. Estoy de acuerdo en que habría muchos videojuegos, películas, series que ni siquiera existirían si no hubiera Netflix invertido en ellos. Solo digo que es como una relación amor y odio, claro, en la que amo que hayan comprado Bethesda porque eso significa que el siguiente Elder Scrolls, uno de mis videojuegos favoritos, va a tener a Microsoft involucrado en su desarrollo. Sí, más dinero, más pero recursos. Al mismo tiempo, no siempre es eso. Por ejemplo, Bethesda, cuando se posicionó como la empresa número 1 de videojuegos y creó y vendió el juego más vendido del mundo, Fallout 4, su siguiente juego, Fallout 76, fue una basura total. Y entonces yo me pregunto, ¿realmente más dinero es más calidad? Yo creo que no más dinero, sino más recursos. O sea, porque pueden apoyarse de otras. Yo creo que Microsoft como empresa tiene muchos recursos que a lo mejor Bethesda puede aprovechar para sus videojuegos o para sus productos, ¿no? O sea, pueden tomar bastantes, no sé, a lo mejor de un videojuego de Bethesda no te gusta la manera en la que se mueven los personajes, pero de Microsoft tiene otra empresa a lo mejor que se especializa en eso. Ajá, se especializa en la manera de movimiento de los personajes dentro de los videojuegos. El clavo, justamente es una de las razones. El motor gráfico, digamos, que es como un Unreal Engine, eso es lo que tiene Microsoft que más le conviene a Bethesda, por así decirlo. Y va a estar interesante cómo va a evolucionar este tipo de producto, este tipo de empresas a futuro, ¿no? Cómo vamos a ver este tipo de nosotros de videojuegos o este tipo de servicios que son como el Netflix de videojuegos en un futuro, y va a estar muy interesante ver cómo se desarrolla en este año, qué tipo de productos van a salir y qué tipo de servicios van a ofrecer, o qué tipo de a lo mejor de promociones incluso para la gente que a lo mejor no tiene un Xbox o no tiene una computadora para jugar, porque están tirándole también a que puedas jugar en tus celulares, ¿no? Va a estar muy interesante ver, y esto me lleva al segundo tema de que si Microsoft compró Bethesda por $7.5 billones, vi otra noticia de esta semana que hubo una empresa, un videojuego que se llama Roblox, que fue evaluada apenas en $45 billones. O sea, esto significa que si una empresa como Microsoft o como Sony o como Apple quiere comprar Roblox, que la verdad pues ni he visto mucho de eso. O sea, es un videojuego que juegan los niños en sus iPads o en sus celulares, y que fue evaluada apenas en el mercado por $45 billones. O sea, eso viene la cantidad de a lo mejor de niños o de gente que juega ese tipo de juegos, ¿no? Y yo lo veía como un juego para entretener a los niños, ¿no?
Y yo nada más he visto a un niño jugar ese juego. Pero ¿cuántos niños no serán o cuántas personas no serán que juegan ese tipo de juegos, no? Entonces va a estar interesante ver cómo va a funcionar el mercado, cómo va a funcionar la gente o la sociedad en cuanto a este tipo de productos y videojuegos, porque pues todavía hay gente que juega a lo mejor Candy Crush, no sé en cuánto esté evaluado Candy Crush, o todavía hay gente que juega a lo mejor póker en su celular, o que juega a lo mejor otro tipo de productos en su celular que no sabemos en cuánto puedan estar evaluados o cuánto dinero puedan generar esos productos. Claro, pues apenas también creo que hace un año o dos compró Microsoft Minecraft, por ejemplo, y eso pasó de ser el gran juego de los últimos 10 años, por así decirlo, súper jugado. De repente desapareció. Lo vuelve a comprar Microsoft y otra vez como le vuelven a dar apoyo, vuelven a mejorarlo y lo sacan que para celular y mejoran las computadoras y ahora en el Xbox. Tiene sus cosas buenas. Sí, pues es que es lo mismo rompe la barrera de entrada para que más personas puedan tener acceso a esa forma de entretenimiento, ¿no? Yo creo que... Y es lo interesante que más gente tenga acceso a esa forma de entretenimiento. A mí que me encantaría que todos probaran a lo mejor los juegos de Bethesda, ¿no? A lo mejor alguien nos escuche y va a decir pues, qué es Bethesda o qué es esos juegos, ¿no? Aquí, ¿por qué me llamarían a mí la atención? Que están en su derecho, pero más o menos que se den una idea que cómo se mueven en el mercado estas empresas o qué tan grandes son estas empresas para que se compren por 7.5 billones de dólares, ¿no? Del doble de lo que vale Marvel. Sí, la verdad, eso está interesante porque mira, yo la verdad, esto de la democratización de estas formas de entretenimiento, yo lo veo como una transición, y esto ya es yéndonos, digamos, a nivel social y tecnológico, a una era en la que vamos a estar prácticamente pues viviendo una burbuja digital cada uno de nosotros, que de alguna forma ya lo hacemos. Pero el hecho de que se esté democratizando esta forma de entretenimiento va a hacer que como más personas puedan acceder a esa forma de entretenimiento, más personas pues estén inmersas y le den el tiempo a esas formas de entretenimiento que van a hacer que se creen comunidades alrededor de esas formas de entretenimiento, que va a hacer que más personas empiecen a entrar a ese mercado y pues por ende vamos a transicionarnos a una era, así como la película de Ready Player One, así yo creo que eso es lo que está pasando ahorita y eso es como el trasfondo de todo esto, pero ahorita igual y nada lo vemos como noticias, pero si empezamos a conectar los puntos, yo creo que en algún punto vamos a llegar a eso, ¿no? O sea, y eso es lo que va a suceder, o sea, yo creo que bueno, esa es mi opinión, ¿no? Pero lo dijiste una palabra muy interesante, ¿no? Que se están creando a lo mejor comunidades de este tipo de tecnología, ¿no? Entonces sí podremos ver como una comunidad de la gente que le gusta jugar videojuegos en Xbox, o una comunidad de que le gusta ver películas en Netflix, o una comunidad de gente que le gusta leer libros en una aplicación o leer cómics en otra, ¿no? Entonces cómo se van a ir uniendo esas comunidades, va a estar interesante ver cómo va a funcionar ese mercado y cómo va a empezar a fusionarse. Como dices en la película de Ready Player One, que es un mundo virtual donde tienes todo a la mano y donde puedes ver todo. Incluso en el libro de Ready Player One dicen que puedes ver películas dentro del mundo, o puedes ser parte de esas películas, o puedes ser parte de esos videojuegos, o puedes ser puedes incluso educarte en ese mundo virtual, ¿no? Va a estar interesante ver eso. A mí me da curiosidad. Y estaría bueno platicar algún día sobre la realidad virtual, de cómo va a funcionar en el futuro, ¿no? Y eso de la educación en ese mundo virtual hoy en día, con todo lo de la pandemia, las clases en línea y todo eso, dime si no prefería el profesor tenerlos ahí a todos en su aula virtual. La verdad yo creo que sí. Ahorita pues Zoom es algo, pero pues yo creo que sí, en un futuro sí va a funcionar mucho el mundo virtual, ¿no? Y hablando del mundo virtual, yo creo que el siguiente tema es algo muy interesante, porque vi hace poco una noticia que se acaba de vender un arte digital, un archivo JPG. El archivo JPG me imagino que son los archivos que... El archivo JPG es un codificador de imagen. O sea, yo lo que tengo en la computadora está todo como JPG, una imagen que tenga guardada. No todas, pero la mayoría. O sea, una imagen de esas, de la computadora, se acaba de vender por 69.3 millones de dólares. 69.3 millones de dólares. Y vi el artículo que fue la obra de arte, porque lo están llamando arte digital, en tercer lugar más vendido, o sea, que más generó para un artista que todavía vive, ¿no? Más o menos para que se den una idea, la imagen se llama
creo que se llamaba 5,000 imágenes en 5,000 días. Ajá. Entonces, desde el 2007, este artista hizo una imagen en la computadora. Entonces, la obra es todas esas imágenes por 5,000 días, las 5,000 imágenes, las acomoda en un archivo JPG. Entonces, hizo una subasta de su imagen que empezó la subasta en $100, ¿no? O en 100, sí, en $100, y se fue y varias personas empezaron a ofrecer más y más y más y llegó hasta $69.3 millones. Este tipo de archivo, este tipo de producto, leí que se llamaban los tokens no fungibles o non-fungible tokens, que es en inglés, pero yo la verdad no sé qué es eso. O sea, si me pueden explicar ustedes qué es un token no fungible. Pues mira, los NFT, primero la fungibilidad es una palabra que suena un poco ajena a todo nuestro vocabulario y creo que es como, no es tan complicado. Realmente la fungibilidad es la capacidad de transacción que puedes tener, por ejemplo, y que mantiene el valor de una divisa, por ejemplo, ¿no? O sea, el peso es algo fungible porque puedes intercambiar valores. Algo no fungible es algo que literalmente es único, es algo que solo existe, es uno de un tipo, ¿no? O sea, literalmente solo existe eso y realmente el token no fungible está fundamentado en una tecnología que se llama blockchain, que eso es como la explicación llamas, y lo que hace que sea no fungible es que literalmente cada una de esas obras de arte tiene un código dentro de una cadena de criptodivisas, ¿no? O sea, lo que dice es que, por ejemplo, si yo veo esa imagen en un sitio web y la veo en otro sitio web, ¿es el mismo? No. Aquí el tema está en que, por ejemplo, hasta la creación de las NFTs, no sé si sabían, pero todo lo que llamamos arte digital jamás ha sido considerado arte. O sea, tú jamás has podido... Tú ves a los que han creado el arte para El Señor de los Anillos, para Avatar, para todas estas producciones, y los cabrones están muriendo de hambre porque no pueden, digamos, tener esa divisa. Y con la creación de estos NFTs, que literalmente es como una pieza de información que añades al bloque que ya está creado, como en Ethereum, por ejemplo, en este caso, que ya tienen sus cadenas de información, tú creas el nuevo bloque, lo añades a la cadena y queda un registro inmutable con tu nombre y el dato de tu obra. Entonces, digamos que en automático creas esta fungibilidad en la que no es una obra única que quién sabe cuánto pueda valer, sino que literalmente ya tienes los datos dentro de una base de datos en una criptomoneda. Okay, entonces, si yo hago una imagen en Paint, haz de cuenta, en la computadora me meto a Paint y hago una imagen y yo la quiero hacer un token no fungible, ¿se puede? Sí. Sí, se podría. Tendrías que clavarte un poco más en el tema de cómo meterte el tema de encriptación para la divisa y para la cadena de bloques, pero sí se puede en sentido de que tendría tu firma, sería única de ti y solamente sería como la firma digital. Entonces lo que se vende no es la imagen, sino la firma. O lo que compras como token no fungible es la firma o... Es la autenticidad de la obra. O sea, como por ejemplo, el NFT te garantiza que esa obra fue creada específicamente por ti. Y entonces esto cobra sentido ya y es por lo que está adquiriendo mucho auge. Porque a nivel comunitario, pues por ejemplo, si tienes una comunidad y tienes los NFTs, pues yo formo... De hecho, esto empezó... o sea, si nos metemos a la historia, los NFTs tienen literalmente una secuencia histórica que empezó desde un poquito después del Bitcoin, y están los que se llaman colored coins, que son como fragmentos de Bitcoin, pero que no son Bitcoin, que son como una especie única de Bitcoin y que son color tokens. Porque según yo tengo entendido, el Bitcoin es como el dólar del internet, podríamos decirlo, ¿no? O sea, yo la verdad no estoy tan metido en eso. Pero, o cómo entendería alguien que no sabe como yo, cómo entendería qué es el Bitcoin. O sea, yo cuando estaba investigando lo de los NFTs como un artista digital que también quería justamente educarme un poquito más, el cómo yo lo entendí, que digo, siendo alguien no muy educado en finanzas, el cómo lo entendí es, tú dices, o sea, digamos, para ti $1 vale no porque tú lo digas o porque Estados Unidos lo diga, sino que hay en este caso, un mercado global
en el que hay una cadena de información que se va intercambiando valores y te van diciendo ahora vale tanto por estas razones y ahorita se hizo otra transacción y cambió su valor. Entonces digamos que Ethereum, por ejemplo, es como un Bitcoin, ahorita, ¿no? La de las NFTs, justamente es como un Bitcoin, es una moneda electrónica que se llama diferente. Okay. Ellos tienen su base de datos no física, que esa es la ventaja. No es un servidor, por así decirlo, que se pueda pagar, sino que es una base de datos. Justamente a eso se le llama blockchain, que es un tipo de codificación. Entonces, y la ventaja es que es no centralizada en este caso. Entonces, digamos que no hay un grupo que pueda tener control de esta cadena de información. Cada quien, al registrarse y al añadir sus bloques a esta cadena, por eso es blockchain, cadena de bloques, tienes un poco de control sobre ella. Tú cuando compras y cuando vendes a alguien dentro de esta cadena, se queda un registro permanente, intransmutable. Sí, realmente es un registro eterno. No hay forma de evitar y borrar ese registro, en el que ya digamos que ese registro es el que le brinda valor. Ahora, tú dijiste, ¿qué es lo que realmente estoy vendiendo? Por ejemplo, tú cuando compras una sudadera Adidas y te compras una sudadera en el mercado, ¿cuál es la diferencia? Pues que una es Adidas y tú te ves representado con Adidas y a ti te gusta Adidas. Las NFTs te dan ese potencial. Cuando yo registro por ejemplo, un cuadro de digamos unas montañas, ¿no? Y tiene mi nombre como artista y la gente lo compra y de repente, mira, resulta que en este lugar del mundo les gustó y lo compran y demás. Yo me voy haciendo de un nombre. Digamos que tengo este peso, porque hay gente que está continuamente comprando y vendiendo mi arte. Entonces tú te puedes identificar, tú puedes comprar un parte de mis NFTs, digamos, por así decirlo. Bueno, con NFTs puedes comprar mi arte y usarlo como tu propiedad. Más o menos entiendo, estoy más o menos dando el entendimiento, pero lo que quiero saber es cómo llegó este tipo de arte a venderse por $69.3 millones. O sea, es a lo mejor... ¿Por cuánto dinero comprarías el logo de Adidas? No, sí lo compraría por millones. A eso voy. Justamente ahí es donde viene la explotación, esta posibilidad y este posible valor. El tema está en que todo al principio no vale prácticamente nada. ¿Quién eres? ¿Cuánto te quieren? Eso es lo que te da valor. Sí, es oferta y demanda. Ese es el mercado. De hecho, así funciona. O sea, tú tienes la comunidad, como dice Jerry. O sea, lo que importa es la comunidad últimamente. O sea, porque de hecho algo que vi el otro día es como todos tenemos la capacidad de crear una criptodivisa. O sea, realmente no es nada como complejo. O sea, obviamente tienes que meterte a como temas de programación y cosas así, pero realmente es accesible a todos. El tema es quiénes están intercambiando esa divisa. Entonces me imagino que este artista que vendió esta imagen, sus 5,000 imágenes que hizo un renombre de esas, ¿no? Yo me imagino. Quiero pensar que a lo mejor él tiene una comunidad o él tiene varios seguidores Él es un artista que ya llevaba 30 años haciendo arte digital. Okay. Para darles un poquito de background. Él ya era así algo conocido, entonces no me metería esperando, siendo alguien nuevo, generar esa cantidad rápidamente. Claro, pero por ejemplo, entonces regresando a mi imagen de Paint que voy a hacer, ¿no? Voy a hacer un arte en Paint y esa arte la utilizan a lo mejor como un fondo en videos o como un fondo de imagen, o incluso la ponen, o la imagen de fondo que está de las de Microsoft, las de Windows, ya en las montañas de Windows. ¿Eso es un NFT? ¿O se podría vender como un NFT? Podría codificarse de manera en la que fuera un NFT, pero digamos de entrada no es o sea, digamos que la imagen así como ha estado toda la vida, así los paisajes no son NFT, no sé qué formato de imagen sea, pero no sé que no es NFT. El NFT como tal es lo que cuenta como el NFT es el número de registro que tú tienes cuando registraste en el blockchain de Ethereum tu obra de arte. Realmente, por suerte, no tienes que estar ni vas a estar creando tu criptomoneda usualmente, sino que te vas a unir a una cadena de blockchain ya existente como Bitcoin, como Ethereum, como diferentes monedas que existen. Lo registras
Ahí, ese número de registro es tu non-fungible token, es el número de registro que avala que tú creaste esto y lo estás registrando como tuyo original y lo puedes probar. Ese número de serie es el NFT. Ok, entonces mi imagen de Paint tengo que meterla a esa blockchain. Yo creo que, y hay lugares donde pueda meter yo esa imagen, o por ejemplo un artista digital o alguien que se haya graduado, punto de artes digitales, o que se haya graduado de pintor, ¿no? O que quiera ser pintor, pero quiera hacer arte, la nueva forma de arte, ya ves que por las iPads o eso puedes pintar o puedes crear como imágenes. ¿A dónde se metería para vender esa imagen o para registrarla en esa cadena de bloques que ustedes dicen? El registro o el manejo de la propiedad lo va a manejar el blockchain en sí, digamos, porque tú estás poniéndole como en venta, pero el NFT, que es el que tú tienes, es el que va a avalar que no importa cuántas veces lo compren y lo vendan, tú eres el dueño o tú eres el original, por así decirlo. Y con cada venta de esto hay regalías. Ahora, por ejemplo, una página muy usada ahorita, creada no por Ethereum en sí, sino por varias personas, esta comunidad que está teniendo las NFTs, creó una página que se llama wearable.com, en donde tú puedes meterte y registrarte para crear una cuenta. Hay un proceso en el que tienes que subir una pequeña entrevista y demás, tienes que subir tu imagen, tienes que subir las pruebas de que tú eres el dueño de esa imagen, tiene que pasar por un proceso en el que digamos que esta búsqueda dentro del mismo blockchain para ver que no estés duplicando y demás. Ok. Está interesante ver la manera de cómo los artistas pueden aprovecharse de esta nueva, porque es algo nuevo, yo creo, ¿no? Bueno, no es algo nuevo, pero es algo que está teniendo un boom. No, de hecho, hay un dato que está muy cabrón, o sea, increíble. O sea, es bueno que las últimas 2 semanas han vendido 45. Ese mercado de los NFTs ha vendido 45 millones de dólares y algo así como dentro de llevan 3 años en el mercado el concepto de los NFTs a grandes rasgos, y creo que no sé si estaba como entre 250, digo, este dato exacto no lo recuerdo, pero está entre 250 y 150 millones de dólares. Entonces, en las últimas 2 semanas se han vendido 45 millones de dólares y ponle que fueran 300 millones de dólares lo que se ha vendido máximo, porque la verdad no tengo el dato presente, pero lo podemos investigar. Pero es como o sea, si esa es la división de lo que fueran 300, es prácticamente... O sea, 45 millones aparte de los 69 millones que ya se vendieron de esta imagen. El punto es cuánto se había vendido en esos 2 años a comparación de en este fin de semana. Ajá. O sea, se han vendido 45. En las últimas 2 semanas se han vendido 45 millones de dólares. Y el total de los últimos 3 años, que es como cuando es la vigencia que lleva este mercado relativamente, pero no con el auge que ha tenido estas últimas 2 semanas, ha sido de máximo 300 millones de dólares. O sea, estas 2 semanas han producido... O sea, en números sería como aproximadamente un sexto del valor de mercado en 3 años. Sí. Y por ejemplo, no sé, alguien que se dedica a hacer logos, ¿creen que sea viable que a lo mejor se meta de lleno o que se dedica a hacer a lo mejor imágenes en Pinterest, te das cuenta, ¿no? O que se dedica a hacer imágenes para fotografía o vete a saber, pero ¿es viable meterse a ese mercado? O sea, ¿creen que sea ideal meterse a ese mercado ahorita? Pues yo lo que investigué es que tiene un precio de entrada relativamente alto para poder tú entrar como artista digital. Pero lo que importa, y de hecho esto lo vi en un podcast, el podcast de Gary Vee, es que tú como artista vayas empezando a crear una comunidad y después ya empieces a ver cómo meterte al mundo de los NFTs, porque últimamente tú como artista lo que importa en todo el mercado y toda economía, y eso que es un tema económico, meramente la razón por la que los NFTs están saliendo, es que es un deseo inconsciente que es de las personas que ya quieren dedicarse a lo que les gusta y que quieren como que poder vivir de eso, ¿no? O sea, ya todo como que es el mainstream, ¿no? O sea, hay gente que... Y de hecho yo siento, y esto es desviándonos un poquito del tema, pero el mercado se está dirigiendo a una economía en la que ya cada quien pueda hacer lo que le gusta y haya las herramientas necesarias mediante las cuales, a menos de que seas un mediocre y no quieras aprenderlas así porque realmente te da hueva aprenderlas, pero realmente ya todos van a tener acceso a que si hay algo que les gusta, igual y de entrada
no van a tener tanto dinero, pero van a poder dedicarse a ello y crear vivir de ello, ¿no? Y creo que los NFTs son no sé, no es personificar, o sea, es como la proyección de ese deseo inconsciente colectivo en una tecnología. Volviendo un poquito a tu pregunta, yo creo que no importa quién seas o a qué te dediques, las NFTs es un negocio en el que si le vas a dedicar atención, puedes ser muy beneficiado. Por ejemplo, tú como escritor, digamos que quieres, es como una nueva idea del crowdfunding. Tú quieres sacar tu libro, no tienes editor, no tienes nombre, no tienes nada para escribir tu libro, publicarlo, venderlo, moverlo, pero digamos que te has dedicado ya desde hace un tiempo a tu página de Instagram, a estar publicando, estar generando un poco de comunidad. Ya tienes algo de gente a la cual venderle, por así decirlo. Y quieres que ellos sean tu crowdfunding, pero ellos quieren algo a cambio. No van a decir, bueno, o sea, sí, pero pues no eres eres una apuesta arriesgada, por así decirlo. Tú puedes crear un NFT, decir, miren, aquí voy a hacer este garabato, si quieres. Porque el punto no es el arte. No estoy hablando de qué tan bonito o malo está el arte. El punto es el NFT, es ese registro. Pero pasa hacia la pregunta que tenía, ¿no? ¿El NFT es exclusivamente una imagen JPG? NFT puede ser cualquier activo digital. Por eso te digo que el punto no es el punto JPG, el punto PNG. El punto es el NFT, que es el número de registro que tú vas a tener. Entonces, si tú le das a esta gente la posibilidad de comprar tu inteligencia, este tipo, yo voy a sacar mi libro y necesito tanto dinero, pero no quiero que nada más me lo den, por ejemplo, que es lo muy común ahorita. Digamos que no tienes tanta confianza. Ellos te compran directamente parte de tu NFT. O sea, te invierten en ti exactamente. Y si tú en algún momento llegas a vender tus millones y resulta que fue un exitazo, ellos van a estar ganando por cada venta que haya. Y tú también vas a estar comprando por cada venta que haya, porque cada reventa a ti te va a generar regalías. Entonces lo puedes hacer con cualquier cosa, no importa si es un podcast, es una película, es un libro. El punto es que es un número de registro con el cual alguien puede invertir en ti o comprar una parte de tu arte. Claro que ahorita está enfocado a un activo digital, porque ese es el punto entero. No, si quisieras comprar pinturas y evaluarlas, ya existe una cadena y un mercado en el que se mueven y es relativamente pequeño. Este es el de los activos digitales, por así decirlo. Y puede ser cualquier audio, puede ser cualquier cosa, a lo mejor un video también puedes. Tengo entendido que puedes venderlo como va a estar interesante. Incluso un modelo 3D, una textura. Sí. O sea, el alcance es increíble. Es que el chiste es que tenga la clave de registro, y la clave de registro es irrepetible. O sea, por eso es no fungible, porque realmente no hay algo que sea igual. Y esa clave de registro cuesta, me imagino, porque decías que es un poquito caro invertirle a que tu producto sea parte de un NFT. Y más o menos lo que entendí que Jerry me dijo fue que si tú tienes un producto, entonces tienes tu comunidad y entre todos a lo mejor registran ese producto. Tú lo tendrías que registrar como el artista, tú tienes que encargarte del NFT y después de mostrarle a la gente que tú eres el dueño de esto para que la gente pueda comprar tu producto, por así decirlo. Es volver al tema de la marca, o sea, el poder de la marca, el poder de la comunidad que crea la marca es lo que le da el valor al NFT. Pero volviendo a tu pregunta de, digamos, el precio de entrada al mercado, depende de la plataforma, tengo entendido, que quieras ocupar, porque si hay varios mercados, o sea, si hay varios, como mercados digitales y páginas web en las que tú puedes subir tus NFTs. La verdad, ahorita no tengo como la mente como todas, porque sí son varias, pero sí es como dependiendo de los requisitos que cada página te exija, pero dices, ¿no? Que una de ellas es wearable.com. Wearable.com es una página, pero igual Wearable te va a registrar en el blockchain de Ethereum. Entonces yo hasta ahí sí nunca me he metido, por ejemplo, nunca he comprado yo directamente una criptomoneda, pero tengo entendido que la inversión básica que tienes que hacer, por ejemplo, vas a necesitar una cartera específica para una moneda electrónica, que es como un disco duro, imagínate, en el que tú vas a tener la información, que eso es algo que me encanta también de las criptomonedas, a diferencia del dólar, que es un papelito. Una criptomoneda literalmente es un montón de datos, es algo que existe.
Entonces, creo que hay un poco más de valor y un poco más de seguridad en poder traer esta base de datos, digamos, con tus NFTs ahí guardada. Y hay que invertirle al registro, a la compra de la cartera y pues ahora sí que yo creo que a la publicidad. Va a estar interesante ver cómo va a funcionar este mercado de los NFTs y qué tipo de, a lo mejor, de arte se puede empezar a vender en este mercado, ¿no? Porque yo creo que apenas estamos probando las aguas de los NFTs, ¿no? Y la gente que se va a empezar a dar cuenta de cuánto puede generar vendiendo un NFT o generando NFTs, invirtiendo también en NFTs, va a estar muy interesante ver qué tipo de arte puede crearse. Sí, yo volviendo a ese tema, la verdad, o sea, ese tema me apasiona porque es retocar el punto que tocamos hace rato de que la realidad virtual, o sea, cuando ya tengamos, literalmente imagínate entrar a tu casa digital, o sea, te conectas a la realidad virtual con tus lentes o a lo mejor ya hay un dispositivo como que hizo Neuralink que te conecta a la Matrix o no sé, y entras a tu casa digital y tienes, por ejemplo, estos cuadros, ¿no? Y cada cuadro realmente ya tiene la firma digital. Entonces realmente dentro de la Matrix en la que estás viviendo sí es una obra genuina del artista, ¿no? Entonces igual y ahorita tiene un poco o sea, ahorita es un concepto abstracto el NFT porque es como, o sea, como para qué querría tener una foto que puedo tomarle captura de pantalla, la voy a tener, ¿no? Pero imagínate que en un futuro va a ser un signo de propiedad, ¿no? O sea, como esto es mío y esto es irrepetible y esto es una obra de arte, o sea, cada obra de arte va a tener su firma y va a ser como... O a lo mejor tú que te dedicas a hacer renders también, no sé si... Y me comentaste alguna vez que para hacer un render o para hacer un render tienes que comprar texturas. Ajá. Claro, los NFTs podrían entrar a ese tipo de mercado. Totalmente. Como NFT, de hecho, como cualquier clase de artista digital, imagen, textura, modelo y marcas de iluminación incluso, o sea, el potencial es increíble. Imagínatelo como un skin. En League of Legends todo el mundo quiere tener los skins, el skin nuevo y yo soy del team de, no sé, los Estrella Oscura, los Supergalácticos. Un NFT nos va a dar ese potencial en vida. Antes, yo me imagino en el futuro, tú te vas a comprar una playera blanca simple a la cual le vas a poder poner los skins que quieras, pero vas a tener que comprarlos. Tal vez ya no tengas que comprar 10 playeras, pero tienes 10 skins para tu playera. Claro. Está muy interesante y la verdad se me hace un tema muy padre para empezar este tipo de podcast y este tipo de productos, porque eso es algo que a lo mejor también está empezando los NFTs y la gente va a empezar a ver qué son los NFTs y va a empezar a lo mejor a ver más noticias sobre este tipo de productos que puedan crear. Y yo creo que aquí en donde estamos, yo creo que hay muchos artistas que pueden a lo mejor aprovecharse de esto o puedan a lo mejor probar qué podrían hacer en este tipo de mercado, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues es un mercado, ¿no? Es el que están, en el que están probando, ¿no? ¿Tienen alguna otra cosa sobre los NFTs? ¿Algo que quieran compartirnos? No, yo la verdad voy a aprender más para ver si en algún punto de otro podcast hacemos un tema un poco más how to para pues, poner al público la disponibilidad como de cómo hacerlo. Y creo que de todos modos sí. Creo que cada persona que llegue a oír esto debería dedicarle un tiempo a saber cómo funciona, porque sí es un poco complejo y abstracto, pero va a ser una realidad y va a ser algo que está aquí para quedarse y pues tenemos que aprender. Ahorita, ¿no? Que dices eso, estaría parte de nosotros como la Resistencia Geek, crear en un futuro nuestro NFT y ver qué puede pasar, ¿no? Saber qué puede ser. De hecho, yo estoy convencido de que en un futuro próximo va a ser la norma. Cada marca que se registre en el mundo va a asegurarse de tener su propiedad intelectual asegurada. ¿Tú crees que no tiene ya Adidas registrada su NFT con todos sus logos, con todos sus diseños, con todo? O sea, es algo que no sabíamos que ya necesitábamos. Y ahorita, cuando la gente realmente se empiece a dar cuenta de eso, creo que se va a popularizar mucho, creo que se va a mejorar, a estandarizar y vamos a poder entender mucho mejor todo, porque ahorita yo también creo que hace falta, incluso para mí y para todos nosotros, educarnos más, cómo funciona, cuándo debes invertir, cuánto debes invertir, muchísimas cosas, pero creo que es algo a lo que todo mundo, no importa lo que te dediques, deberías dedicarle unas varias horas a
a investigar. Perfecto, está muy interesante, muy padre este tema de los NFTs y me gustaría, a lo mejor, es un tema que a lo mejor cuando nosotros íbamos en la prepa secundaria nunca nos hubieran enseñado. Y yo creo que la gente ahorita y más que nada los artistas o los creadores de contenido, a lo mejor para Instagram o para Facebook o Twitter o lo que sea, porque yo creo que leí que también un tweet puede convertirse en un NFT. De hecho, estaba viendo que el creador de Twitter está vendiendo en una subasta su primer tweet como un NFT. Ajá. Y está interesante ver todo ese tipo de temas y todo, como ver cómo puede funcionar ese producto. Y nosotros, como la Resistencia Geek, yo creo que vamos a clavarnos más en este tipo de temas. Este es un tema, yo creo que sí lo tomaría como un tema geek, sí, porque pues claro que implica la tecnología o implica a lo mejor el mercado de la criptomoneda, como dicen, que a lo mejor en otro podcast podríamos platicar más sobre las criptomonedas, porque a lo mejor a mí no me queda tan claro qué son, o podríamos platicar un poquito más sobre los NFTs, como dices tú, Leo, del how to, el cómo hacer tu NFT, ¿no? Incluso podríamos nosotros crear el nuestro, y es algo muy interesante, y yo creo que vamos a terminar con este tema. ¿Quieren aportar algo más a este tema? Que pedirles que se sintonicen pronto para escuchar más de no solo las NFTs, sino cosas de este estilo interesantes, cosas que te servirán. Cosas para el futuro. Sí, claro que sí. Nuestro plan es seguir platicando sobre este tipo de temas cada semana, sacar un episodio diferente, y si tienen alguna sugerencia, pues podríamos igual platicarlas. Nos tomó un poco de tiempo platicar sobre los NFTs, pero yo creo que fue un tema muy interesante para discutirlo. Y nosotros, como la Resistencia Geek, nos despedimos por el día de hoy, pero nos vemos la próxima semana. Gracias por todo. Tengan una excelente semana.